En muchas ocasiones, en algunos otros lados, casi no se les enseña, no se les muestra que el cristiano está en una prueba temporal. Y a veces salimos y le hablamos a la gente y le decimos, no, ¿sabes qué? Que necesitas conocer a Cristo, ven a la iglesia y todos tus problemas se van a acabar. No te va a hacer falta jamás el dinero. Al contrario, tú se lo pides y Dios te lo va a estar dando. Dios no tiene hijos pobres. Y vamos y compartimos, ¿verdad? Y todas tus necesidades, Él se las va a suplir. Y jamás vas a tener aflicciones, porque Él está a cargo de ti. Y como Él es tu Padre y es bueno, sí, Él te va a proteger de todas esas cosas. Sí, Dios te va a proteger de todas esas cosas. Proteger, en el sentido amplio de su palabra. No conforme a lo que tú crees, sino conforme a lo mejor, y es conforme a su pensamiento de Él. Porque nuestros pensamientos, en comparación con los de Él, no hay medida. Nuestros pensamientos, dice la palabra allá en Eclesiastés, que son pequeñitos. Los de Él están sumamente altos. Nos falta conocimiento, y eso lo encontramos a través de la palabra. Pero es importante que tú y yo estemos conscientes. Aún la gente de afuera, la que no conoce a Cristo, está en una prueba temporal. Y Dios envió a Jesús para que todos pudiéramos venir a Él y creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan 3:17. Pero los cristianos, los que hemos creído y recibido a Jesucristo, tenemos en este tiempo, mientras estemos aquí, una prueba de fuego. Son palabras del pastor. Solo le puso un título llamativo. Bueno, ya veremos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Dios. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas de manera clara. Y gracias porque somos tus hijos. Gracias porque ha sido tu iniciativa y tu gracia la que nos ha dado la salvación, la que nos ha dado el llamado a ser tus hijos, la que nos ha dado la oportunidad de ser tus seguidores. Gracias, Padre hermoso. Danos, bendito Dios, paz en nuestro corazón. Haz a un lado todo tipo de barrera y que tu palabra llegue, bendito Dios, de manera clara a nosotros. En el nombre de Jesús te suplicamos que así sea. Amén. Bien. Vamos al verso número 12. Recordemos que estamos predicando la serie de Primera de Pedro. Y estamos a partir, en esta ocasión, del verso 12, del capítulo 4 al 19. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios a nuestra vida. Amén. Amén. Ok. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¡Wow! Esto contradice todo aquel pensamiento, ¿no? De que en tu vida como cristiano todo va a ser de maravilla, que no vas a padecer absolutamente nada. No. Dice la palabra de Dios de manera clara que no nos sorprendamos, porque el fuego de prueba o las pruebas de fuego las vamos a pasar. No son algo por lo cual nosotros debemos de extrañarnos. Ay, es que yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y cuando te pasa algo, ¿qué hacemos luego? Empezamos a renegar contra Dios. ¿Por qué me haces esto, Señor? Bueno, ya te lo hablé. Y no te está haciendo nada malo. Te está haciendo cosas buenas.
Y Él sabe por qué lo hace. Amén. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Así que no debemos de sorprendernos porque pasemos por fuego, por pruebas. No te debes de sorprender. No debe ser algo extraño. En el cristiano no es algo extraño. Es parte de lo que va a estar viviendo mientras esté aquí en este planeta. Así es. Lo único que tenemos que tener claro, para que no escuchemos mentiras, es que veamos la palabra de Dios. Job, ¿cómo padeció? Padeció de la falta de dinero, porque él era un hombre millonario. Tenía una gran riqueza. Pero Dios permitió que se le fuera quitada. Y sabes, hay gente que no tiene la suficiente capacidad de fuerza para mantenerse cuando vienen este tipo de aflicciones. En 1996, algunos a lo mejor ni habían nacido todavía, se vino una devaluación bien terrible en México. Y había empresarios que tenían sus deudas, porque muchos se manejan así, a través de deudas. Pero ahí se la llevan. Pero cuando vino la devaluación, ellos ya no pudieron, muchos no pudieron ya poder pagarlas. Así que se iban a la quiebra. No había forma de que salieran adelante. ¿Y sabes una cosa? Algunos se suicidaron. Muchos se suicidaron. Porque no supieron cómo afrontar esta escasez de dinero, este problema. No supieron cómo. Pero los que tenemos a Cristo, sabemos que estas cosas pueden venir en cualquier momento. Cuando menos te lo esperas, aparecen. Y a veces son muy duras, muy terribles. Hablando de Job mismo, él perdió a su familia. Perdió a todos sus hijos. Él los amaba mucho. La Biblia lo habla. Él siempre ofrecía holocausto a Dios, sacrificios a Dios en favor de sus hijos. ¿Te imaginas qué sintió cuando sus hijos murieron? A veces se llega a morir un hijo, pero a él se le murieron todos. ¿Es algo terrible perder a un hijo? ¿Sí o no? Sí. Muy duro, muy difícil. Imagínate Job. Él padeció. También perdió a su esposa. Su esposa no aguantó, no fue como él, no tuvo la madurez de Job. Que ella fue ante Job, porque además Job también padeció de enfermedad. No había forma de sanarse. Su esposa, que no aguantó la prueba, fue y le dijo: reniega de tu Dios y muérete. Y luego se murió ella. Pero bueno, ahí yo no sé si fue una prueba o de plano dijo, bueno, ¿qué onda con esta mujer, no? Pero sí te digo una cosa. Los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas muy
duras, muy difíciles, pruebas de fuego, dice aquí. Es algo que no te debe de extrañar. Es ineludible. Por ahí pasamos, unos con menos dolor y otros con más dolor. Pero es necesario que pasemos, dice la palabra. Mientras vivamos en este planeta, vamos a estar pasando por pruebas. Así que no nos debe de extrañar, familia. Tenemos que tener esta claridad en nuestro corazón. El sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Y los seguidores en Cristo tomamos nuestra cruz y le seguimos. De hecho, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí estás diciendo, yo te sigo, Señor. Desde ese momento tú ya sabes que vas a pasar, ¿qué? Por pruebas de fuego. Solo que nosotros tenemos a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece. Tenemos la palabra de Dios que nos habla y nos da consuelo. Y que tiene muchas promesas para nosotros, en la vida eterna. Que sabemos que vamos a conocer a nuestros seres queridos que han muerto, pero que también son salvos. Y allá los veremos. No es lo mismo enfrentar cosas difíciles sin Dios que con Dios. Hace muchos años fui a un entierro, a un panteón, y allí, ¿sabes qué? Porque, bueno, esto en todos los panteones, no, acuérdense que los mausoleos también ahí van y dejan las cenizas allá adentro, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa? Mientras enterrábamos a alguien que fue cristiano y su familia cristiana estaba ahí, del otro lado había gente que lloraba a gritos. Y ahí vemos la diferencia de padecer con Dios en nuestro corazón y sin Dios. Podemos padecer y llorar mucho, pero ¿sabes una cosa? Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar a salir de esta prueba, de esta circunstancia, por muy dura y difícil que sea, por muy dolorosa, por muy triste. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces debemos estar contentos porque pasamos por pruebas. ¿Sí o no? Bueno, dicen que sí, amén, pero ninguno le veo la sonrisa en la cara. ¿Sabes una cosa, familia? El pasar por las pruebas, el pasar por tormentas, por tiempos difíciles y mantenernos fieles, provoca, familia, que nosotros nos identifiquemos con Él. Y provoca que la gente también nos identifique con Cristo. No es extraño para nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás consciente entonces de esto? Es posible que en otros lugares no te lo prediquen porque lo único que quieren es darte que tú siempre vas a estar bien y todos contentos, ¿no? Y no, qué chido, con ese pastor está lleno del Espíritu Santo. Pero lo importante es hablar la palabra del Señor. Que verdaderamente aprendamos, que estemos seguros de quiénes somos en Cristo. Porque esto es lo que pasa con el cristiano, con el creyente. Entonces estamos conscientes de esto, familia. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el verso número 13. Sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Wow! ¿Te das cuenta?
No es el pastor el que dice que te goces, es Dios. Dice, gócense. Seguidores míos, dice Dios, gócense en los padecimientos, porque cuando ustedes padecen a causa de que alguien los persiga o les haga daño, porque en aquel tiempo también había mucha persecución, y entonces los seguían, los mataban, los encarcelaban, los echaban a los leones, o los menospreciaban y los desterraban. ¿Se acuerdan de Pablo? Ahí le dieron una zapatería, no de esas, sino que lo agarraron a patadas, ¿sí? Y cuando lo vieron muerto, según ellos, porque dice la palabra que lo dieron por muerto, y entonces que lo sacan de la ciudad. Él padeció. ¿Por qué? Porque eso pasa con el cristiano. Incluso cuando Pablo era Saulo, o sea, antes de venir a Jesús, él mismo los llevaba a las cárceles. Y estuvo presente en la muerte ¿de quién? De Esteban. Entonces, lo que nos habla la palabra de Dios es real. El cristiano va a padecer estas cosas. Pero dice, pero gózate. ¿Cómo me voy a gozar? Gózate. ¿Qué hacía Pablo? Se gozaba. Es más, permitió que lo metieran a la cárcel cuando él pudo haberse defendido. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Que yo tengo nacionalidad romana también. Allí en Filipos, pero no lo dijo. Se cayó para que lo metieran a la cárcel y allí les predicara al carcelero y a su familia. Y estuvo en tortura, sí. Pero él sabía esto. Así que él se gozaba y cantaba. Dice la palabra que cantaba junto con Silas allí preso. Debemos gozarnos en los padecimientos, familia. En especial cuando padecemos a causa de Cristo. Es que ya me dejó de hablar mi papá porque le insistí en que recibiera a Jesús. Gózate, deja que Dios haga la obra. Gózate, confía en Él. No tengas temor. Es que me metí allí y las señoras me aventaron del perro. Ni modo. ¿Te mordieron? Ni modo, ve y vacúnate contra la raya y ya. En buena onda. Pero ¿estás seguro que esto le va a pasar al pueblo de Dios? De una u otra forma podemos padecer, ya sea física o verbalmente. Pero nosotros debemos estar conscientes y debemos de estar alegres y contentos. Yo sé que no va a decir, ay, qué chido que ya no me habla mi papá. No. Pero ¿sabes qué? Si vas a decir, qué bueno que tuve el valor de hablarle a mi papá. Y espero en Dios que haga la obra y se convierta a Cristo. No es que tú te goces en el sufrimiento o por querer sufrir. No. El gozo es porque en medio de ese sufrimiento tú sabes que lo estás haciendo porque eres un seguidor de Jesucristo y porque estás haciendo y practicando la obra de Dios, porque a eso te envió Jesús. Entonces, ¿debemos de tener temor de hablar por Cristo? No. Dice que te goces. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo decía, miren, vean, en mi cuerpo yo traigo las marcas de Cristo, porque fue golpeado, no una vez, sino varias veces, fue encarcelado no una vez, sino varias veces. Así que entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que Dios a través de Pedro les dice, tranquilos, relájense,
Eso es normal. En lugar de afligirse y querer protestar contra mí, lo que tienen que hacer es gozarse. Gozarse. ¿Por qué? Porque hay una promesa para ustedes. ¿Cuál es esa promesa? Que cuando Jesús vuelva por su iglesia y estemos en su gloria, ¿qué va a pasar? Vamos a estar contentos. Ya no vas a padecer de nada, ni enfermedades, ni nada. Es que padezco de sueño, se me va el sueño. No vas a tener problemas del sueño. Dios te va a dar el reposo, el descanso que tú necesitas, las fuerzas. Porque no creas que vas a estar allá de flojo o floja. No. No, porque muchos dicen, no, nada más voy a estar adorando y orando. No. No. Hay muchas cosas por las que vamos a seguir sirviendo dentro del reino de Dios. Y nos vamos a estar gozando, contentos. Porque es un privilegio servirle a Dios. Amén, familia. Entonces, tenemos que estar alegres. No olvidemos entonces, familia, que estamos en una prueba temporal. Pero dentro de esa prueba temporal vamos a tener esta alegría. Una alegría porque tenemos la seguridad que vamos a estar con Cristo en su gloria y nosotros nos vamos a estar gozando. Esto es algo que no van a tener aquellos que no tienen a Cristo. Están en una prueba temporal, pero van a pasar por fuego, un fuego eterno. Nosotros no. Nosotros vamos a tener alegría, gozo, paz. Así que esto debe ser un privilegio, familia. Amén. Aleluya. Que vamos a hacer una comida para los papás o las mamás. Hay que hacerlo lo mejor. Lo mejor. Ay, que se vaya. Cuando sea para mi familia, pues sí, pero no. Somos familia de Dios y esto no es un choro. Ahorita lo vamos a ver. Es real. Amén. Verso 15. 14, perdón. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Entonces, familia, si nosotros somos vituperados, menospreciados, agredidos por llevar el nombre de Jesucristo, nosotros debemos de sentirnos ¿qué? Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Feliz, feliz, feliz. Gran felicidad. Entonces, ¿cómo tenemos que ser si somos vituperados en el nombre de Jesús? Felices, sumamente felices, debemos estar alegres. No debes de tener temor. Nadie debe de tener temor, sino que tenemos que estar alegres, contentos. ¿Sí? Sí, veo a algunos hermanos felices. ¡Qué bueno! Eso es bueno. Porque dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿qué? Sobre nosotros. Yo soy feliz porque el Espíritu de Dios habita en mí. Cuando recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vino a mí. Y entonces soy feliz. Porque cuando yo llevo el Evangelio de Jesucristo, no voy solo. El Espíritu de Dios va conmigo, porque Él habita en mí. Y tengo la confianza, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios me va a recordar todas las cosas que Jesucristo nos ha hablado.
Y Jesús mismo dijo, no vayan a predicar hasta que venga el Espíritu sobre ustedes. Y una vez que vino el Espíritu de Dios sobre los 120 discípulos, ¿qué pasó? Empezaron a predicar inmediatamente. Porque ese es el principal fin por el cual fuiste embestido por el poder del Espíritu Santo. Para que hables. Si no hablas, te estás errando. Fuimos nosotros ungidos con el poder del Espíritu Santo para que hablemos. No para que nos sientan, yo soy lleno del Espíritu y puedo hacer así milagros. No, tienes que llevar el Evangelio de Jesucristo. Para eso fuiste embestido por el Espíritu Santo. No para que te anuncies en grandes cartelones y digas, voy a hacer en la noche de milagros. Cálmate. Que sea la noche de predicación. Porque eso es lo que salva. Los milagros no salvan. Son buenos y dan gloria a Dios. Pero Jesús mismo lo enseña y lo habla. Y Él vino a traer la palabra de salvación. El reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que Él proclamaba. ¿Y sabes por qué? Porque solo a través de la palabra de Dios viene la fe. Y la fe, y por fe, tú eres salvo. Solamente así. La persona puede ser sanada físicamente, pero si no es sanada espiritualmente, de nada le sirve. Necesita ser sanada espiritualmente. Y eso es lo más importante, familia. Por lo tanto, yo debo de sentirme seguro y tú te tienes que sentir seguro de que cuando hablas no lo haces tú solito, tú solita. Dios, el Espíritu de Dios habita en ti y Él está contigo y Él te da el poder y te da la cobertura y te da todo para que tú lo hagas. Y si recibes descolón y si te sientes mal, es que me hicieron el feo, me quisieron quedar en ridículo. No importa, tú quedaste bien con Dios, gózate. Y la palabra que llevaste no va a volver vacía. De ninguna manera. La palabra siempre confronta a las personas, sea que la reciban de buena manera o no. Entonces, estamos contentos porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Estamos en una prueba temporal, pero tenemos el Espíritu de Dios. ¿Es blasfemado por ellos? ¿Sí o no? Pero también es glorificado por ellos cuando tú y yo con nuestra conducta le mostramos a la gente lo que hace Dios, la capacidad que tiene a través de su Espíritu para transformar las vidas. Y a través de cómo ha transformado tu vida, ellos pueden ver el poder de Dios. Y cuando te critican, lo hacen conociendo que existe Dios porque ven tu nueva manera de vivir. Amén. Apenas fue mi esposa a México, pero ahora su amiga que les había dicho que tenía muchos años de ver, invitó a otra amiga también, de ellas. Iban para México. Le dije, acuérdate de Cristo. A mi esposa le dije, sí. Órale pues, ora y háblales del Señor. Sí. Y eso fue a hacer. Y esta segunda amiga quedó más intrigada que la otra. Y se les están enviando los videos a ellas. Necesitamos hablar. No puedes tener temor. Es que hace muchos años que no le he visto. ¿Qué tal si pierdo tu amistad? No. Tienes que hablar de Cristo. Amén. Hablemos por Cristo. Para eso fuimos creados. Para glorificarle y para hablar de Él. Verso 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor,
o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí el apóstol Pedro hace una separación. Hay quienes padecen por comportarse como malhechores, y hay quienes padecen porque dan testimonio de Cristo. Y dice Dios: ninguno de vosotros padezca como homicida. Porque el homicida, ¿qué? Va a padecer. O el ladrón va a padecer. Hay muchas formas de padecer el homicidio del ladrón. El homicida, si no va a la cárcel, a veces lo encuentra por ahí la familia y también le va como en feria. El ladrón, igual. A veces lo agarran y lo linchan. Pero Dios no quiere que el cristiano padezca como si fuera un malhechor. Bueno, Dios le llama malhechor incluso a los que se entrometen en lo ajeno. Se mete la persona a hablar mal de otra gente. ¿Cómo? El cristiano no puede andar practicando estas cosas. No somos malhechores. Y menos dentro de la iglesia de Jesucristo. Es que el hermanito, la hermanita. No. Déjaselo al Señor. Pero tú no andes criticando ni juzgando. No te entrometas en lo que no te corresponde. Deja que Dios haga la obra. ¿Quieres platicar eso? Háblalo con el pastor. Pero a veces no lo hablan con el pastor, ¿saben por qué? Va a decir que soy un chismoso o una chismosa. Bueno, manito, tú solito te das cuenta. No. Tenemos que tener cuidado. Debemos de comportarnos como lo que somos, como cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Jesucristo, ¿cierto? Allá en Hechos 11:26 nos vamos, y en Hechos 26:28 nos habla la palabra de que por primera ocasión en el 11:26 se le llamó a los seguidores de Jesucristo cristianos. Y luego en Hechos 26:28 el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces ya tenían fama los seguidores de Jesucristo con el mote de cristianos, ¿sí? Que en el griego significa pequeños cristos. Pero pequeños cristos es un mote. No significa que tú eres Cristo o un Cristo pequeño. No es así. Solo es un ¿qué? Un mote para identificar a los seguidores de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces, familia, nosotros como seguidores de Jesucristo, como cristianos, necesitamos reconocer que no importa que alguien nos cause sufrimiento y nos avergüence, sino que tengamos presente que nosotros necesitamos solo agradar a Dios y después a las personas, pero primero a Dios. ¿Les voy a hablar a mi familia de Cristo? Me interesa agradar a mi familia, pero primero voy a agradar a Dios. Si no, entonces agrado primero a mi familia. Y eso, entre comillas, podría ser idolatría, ¿eh? Tengamos cuidado a quién ponemos primero. ¿Y por qué lo hacemos? Debemos de confiar en Dios.
Él está con nosotros, ya lo vimos. No estamos solos. Entonces vivimos en una prueba temporal, familia, donde pasamos prueba de fuego. Pero esta prueba de fuego va a pasar. Y nosotros nos vamos a poder gozar, porque no estamos solos. El Espíritu de Dios está ¿con quién? Con nosotros. Y cuando nosotros estamos dispuestos a padecer por Cristo, entonces tú y yo, familia, escúchalo, entonces tú y yo glorificamos a Dios. Así que cuando padezcas por Cristo, recuerda que estás glorificando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Verso 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando nosotros pasamos por pruebas de fuego, estamos pasando por un juicio purificador, donde nosotros mostramos nuestra fe a Dios. Si nosotros predicamos a Jesús, entonces nosotros estamos siendo aprobados. Si nosotros no hablamos de Jesús, nos quedamos callados por vergüenza o cualquier cosa, entonces no estamos siendo aprobados. Necesitamos nosotros, fíjate bien, cuando tú vienes y confiesas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como tu Señor y Salvador, y que pasas al frente, y algunos hasta lloran en ese momento, entonces la palabra de Dios dice que tú eres salvo. Pero eres salvo como dicen Romanos 10, 9 y 10, dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero necesitas confesarlo, pero no solo un momento. Necesitas confesar al Señor siempre, todos los días. Cuando estás orando, lo estás confesando. Pero también cuando estás hablando de Él, predicando como nos envió Jesús, también nosotros estamos ¿qué? Confesando a Jesús, que Él es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Es lo que se conoce como una profesión de fe, que le ejerces toda tu vida. No podemos nosotros solo quedarnos con que pasé al frente y se acabó. Ya me quedo callado y vivo como yo quiera, porque hay algunos que piensan así. No, no es así, no debe de ser así. Necesitamos nosotros ser fieles a Dios. Confesar a Jesús. Confesarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde va a aparecer el impío y el pecador? En el infierno, ¿verdad? Allá va a ir a parar. Porque el justo con dificultad se salva. Con dificultad. ¿Por qué con dificultad? Porque vas de prueba en prueba, familia. Hay dificultades. Si tú no tienes dificultades como cristiano, entonces pregúntate si lo eres. ¿De verdad? Con dificultad se salva.
siempre vamos a tener dificultades. Es que me cuesta mucho trabajo pararme el domingo. ¡Ay, qué dificultad! Por favor. O sea, se nos hacen cosas pesadas. Esas cosas. Debemos de voltear a ver a Job, a Pablo, al mismo Pedro, que lo metieron con Juan y le metieron unos azotes y salió y siguió predicando. Tenemos en la palabra de Dios a ejemplos. Amén. Entonces vamos para adelante, familia, porque el impío y el pecador solo al infierno van a ir a dar, pero nosotros nos gozamos en llevar la palabra del Señor y nos gozamos en las dificultades, amén, y en las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sientas el rigor hasta acá, hasta el cuello, acuérdate de la palabra de Dios y di: oh sí, Señor, tú estás conmigo, no estoy solo, así que voy para adelante, Padre. Así que, familia, dice el verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Es claro, el Señor no se anda con cuentos ni con rodeos. Los que padecen según la voluntad de Dios tienen el derecho ¿de qué? De encomendar sus almas al fiel Creador. ¿Tú estás padeciendo por Jesucristo? Habla de Cristo. Habla. No tengas miedo, no tengas temor. No tengas temor. Jesús mismo dijo que iban a pasar a veces hasta en la familia dificultades, pero que era necesario hablar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos sean salvos. Entonces, si alguien te critica, o tus vecinos ya no te quieren hablar porque saben que eres cristiano, o que vas pasando por ahí, te echan de indirectas. No, sí, a mí me llegó a pasar así. Unos que eran amantes de la muerte. Y yo decía: Señor, ten misericordia de ellos. Y yo los saludaba. Y así se hacían disimulados. Y como está escrito en la palabra que eso pasa. Pero eran avergonzados. Ahora me saludan. Ahora me saludan. Todos, hasta los más pequeños. No tenemos que tener temor. Dios está con nosotros. Dice: pero no te quedes ahí. Dice: haz el bien. Haz el bien. Hagamos el bien con toda la gente. Es que mi hermana siempre quiere que yo lave los trastes y ella no quiere. Lávalos. Lávalos. Es que solo quieren que yo vaya por los garrafones de agua. Manito, ni modo que vaya tu mamá, ve tú. Familia, hagamos el bien. Así es como termina Pedro este capítulo. Hagamos el bien. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú sigas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que, bendito Dios, tú sigas, bendito Dios, transformándonos. Que la gente de afuera pueda ver a nosotros como personas transformadas, porque tú habitas en nosotros, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestra boca, danos el valor y que hablemos por ti, Señor. Que otros puedan saber de ti, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por las pruebas de fuego, Padre, porque sabemos que a través de ellas, bendito Padre, nosotros te glorificamos, Padre. Gracias, Padre, por darnos este privilegio, bendito Dios, de participar de tus padecimientos, bendito Dios. A ti, bendito Dios, te decimos que te amamos, bendito Padre, y que estamos dispuestos a seguir adelante a través de las aflicciones, Padre. Queremos glorificarte. En el nombre de Jesús, que así sea. Te bendecimos y te exaltamos, Padre hermoso. Amén.